Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Por todo lo que tú haces, Señor. Por todo lo que tú, Señor, en sí, Padre, estás haciendo, Señor. Con todo aquello, Señor, que vienen a ti, Señor. Todo aquello, Señor, que vienen con esa hambre y esa sed de tu palabra, Padre Santo. Padre, porque tú no desechas a nadie, Señor. Te bendecimos, Señor, por tu grandeza, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado, Señor, y estamos convencidos, Padre, que nos seguirás ayudando, Señor. Que tu mano no sea corta, Señor, para bendecir a tu pueblo, Señor. Para aquellos, Señor, que extienden, Señor, la mano, Señor, a prenderse, a aferrarse a ti, Señor, como cosa, Señor, no teniendo más a qué aferrarse sino a ti, Señor. A ti que eres la vida, Señor, que eres nuestra vara, Señor, nuestra fortaleza. Te bendecimos, Señor, por tu palabra cada día, Señor, que nos ayuda a crecer, Señor. Que nos ayuda, Señor, a descubrir lo que tú eres, Señor. Que nos edifica, Señor, esa palabra que ministra nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, Señor. Gracias por todos los vasos, Señor, que usted utiliza, Señor, para hablar a nuestras vidas, Señor. Cada día recibimos más de ti, Señor. Cada día, Señor, te glorificas más, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y a través de la palabra, Señor, queremos seguir glorificando tu nombre, Señor. Que esta palabra, Señor, sea ese alimento, Padre, para cada uno de mis hermanos, Señor, para todo aquel que le escucha, Señor. Sea una palabra, Señor, sembrada, Señor, en sus mentes y en sus corazones, Señor, para que dé el fruto, Señor, que tú quieres, Señor, que dé cada uno conforme tu palabra, Señor. Hágase en cada uno, Señor, en sus vidas, Padre de los cielos, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor, porque has abierto puertas, Señor, para que podamos, Señor, seguir predicando tu palabra, Señor, para que tu palabra se extienda, tu voz se escuche, Señor, para que cada quien, Señor, tu pueblo se siga alimentando, Señor. No desfallezca, Señor. Esa es la confianza que tenemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y estarás, Señor, hasta el fin, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nos gozamos, Señor, por tu presencia, Señor, en esta noche. Aquí, Señor, en medio de nosotros y con nosotros, Padre. Sea el Santo Espíritu guiándonos en esta noche. Sea el Santo Espíritu hablando, Señor, a través de la palabra, mostrándonos, edificándonos y enseñándonos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos seas en esta noche, hermano, a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y hoy, hermanos, estaremos viendo lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche es sobre las buenas obras de la carne. Entonces, dentro de nosotros, hermano, hay dos naturalezas opuestas, la carne y el espíritu. El Espíritu quiere que nosotros, hermanos, siempre hagamos la voluntad de nuestro Dios. Él siempre quiere llevarnos y direccionarnos en un camino que es agradar al Padre, pero la carne siempre anhela agradarse a sí misma. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que la Biblia, la palabra llama carne, pero cuando hemos nacido de nuevo, hermano, hace una obra, ¿no, hermano? Esa obra es, en ese nacimiento de nuevo, es lo que el Señor nos perdona nuestros pecados, pero el carácter sigue ahí. Esas las mismas actitudes, aunque hemos tenido ese nacimiento de nuevo, ese carácter, esas actitudes que hemos heredado, eso permanece. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas para separar lo de la carne y lo del espíritu, para que podamos nosotros empezar a caminar en esa obra, hermano. Entonces, vamos a la palabra en Primera de Corintios 15:45. Nos dice la palabra de Dios:
Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Así es, hermano. Entonces, dice que el primer Adán fue alma viviente y ya en Cristo Jesús somos vivificados a través del Espíritu. Nuestro espíritu es vivificado. Entonces podemos ver que ahí entonces empieza a operar lo del espíritu y lo de la carne, porque aunque hemos sido vivificados, la carne siempre se va a oponer, la carne siempre va a ir en contra, ella quiere estar enseñoreada, porque estuvo durante muchos años, pastor, la carne estuvo encima, estuvo haciendo lo que quiso y dirigió nuestras vidas como quiso. Entonces ahora viene el Espíritu Santo a poner en orden todas nuestras vidas, todas esas acciones. Ahí es donde ella no quiere que el Espíritu Santo haga, sino que ella quiere seguir teniendo ese mandato, pero no debe de ser así. Mire, mi hermana, que entonces estamos hablando de cuando tú hablas de la carne, tiene que ver con todo ese deseo de nuestra alma, ese deseo que nuestra alma quiere. Y entonces, pues, el Espíritu Santo ha sido vivificado, el Espíritu nuestro ha sido vivificado y viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y entonces ahí es donde el espíritu nuestro quiere agradar a Dios. Y está la parte de nuestra alma, la carnalidad, que quiere agradar sus deseos. Así es, pastor. Porque entonces, ¿qué pasa? Nosotros no queremos ya que, a pesar de que hemos sido vivificados, que a pesar de que hemos nacido de nuevo, queremos seguir gobernando nuestra vida. No aceptamos que nadie nos corrija. O es más, cuando viene la corrección, nosotros... Mire, nuestro espíritu fue vivificado y no tomamos nada en el espíritu, hermano, sino que nuestra carne sigue fluyendo. Entonces nos airamos, nos irritamos. ¿Por qué? Porque tenemos todavía, hermano, ¿sabe qué es eso? Amistad con el mundo. Pastor, Santiago 4, nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así es, pastor, porque la carne siempre se quiere deleitar y nosotros le ayudamos a que se deleite. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido ni queremos o no dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar. Pero entonces muchas veces pensamos, hermanos, que es porque el ministro o alguien quiere. No, es que la palabra misma del Señor nos dice en Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, el título nos dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne siempre se va a querer oponer al espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu conoce la condición y la verdadera intención y el propósito que tiene la carne. Y es que nosotros siempre estemos sumergidos en lo que ya hemos estado viviendo, en el pecado. Siempre quiere que vamos en contra, no a favor, en la desobediencia. Entonces, el Señor ¿a qué nos dejó el Espíritu Santo? ¿Es a qué? A libertarnos, a traerle la libertad, porque Él dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Nos dice en Juan 8:32, la palabra nos lo está diciendo, ¿no? Entonces,
Mire, hermano, veamos Efesios 4:17. Efesios 4:17, la palabra de Dios nos dice un título, dice la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, en el versículo 20 nos muestran que hemos sido enseñados, ¿no? El Señor nos da una enseñanza y es para que nuestras vidas empiecen a tener otro cambio. Porque nuestra alma ha estado engañada, ¿no? Nuestra alma ha estado viciada. ¿Y sabe qué, hermano? Eso trae ceguera a nuestras vidas. El actuar en la carne trae una ceguera a nuestras vidas. Y el Señor, eso es lo que Él no quiere. Por eso es que el Santo Espíritu nos ayuda y lo hemos dejado de un lado. ¿Es para qué? Para que la carne no se siga enseñoreando de nuestras vidas y podemos hacer las cosas conforme el Padre nos ha mandado, para que nuestras vidas sean transformadas, dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. Entonces, ¿qué? Debemos tener un cambio de mente. El cambio de mente nos va a ayudar a que nosotros podamos ver lo que el Señor nos habla, escuchar lo que Él nos habla a través de la palabra y podamos vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Un hombre nuevo en qué? En Cristo Jesús, para manifestarlo. Pastor, leamos Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pastor, mire que viendo este versículo de la Biblia dice que porque a los que antes conoció, ¿no? Pero dice, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen, para que Él sea el primogénito. Quiere decir, pastor, que cuando nosotros nos dejamos formar y mostramos la imagen de Cristo, entonces Él siempre va a estar de primero. O sea, Cristo Jesús va a ser el primogénito. Va a ser el primero, siempre lo vamos a estar mostrando a Él. Pero igualmente nos dejó Él una enseñanza, ¿no? Amén, así es. Para que nosotros aprendiéramos. Sí, pastor. Es como el hermano mayor, el hijo mayor, que ese debe ser bien enseñado para que le pueda enseñar a los otros. Exactamente. Debe ser corregido. Exactamente, pastor. Entonces, mire lo importante que es realmente recibir la palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén, así es. Entonces vemos ahí esa formación que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Entonces miremos Filipenses 3:3. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí está. Y pastor, mire que lamentablemente eso pasa. Eso es lo que ha pasado últimamente. Y es que en nuestra carne hemos puesto más la confianza en ella que en lo que el Señor nos dice a través del Espíritu Santo o lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nos manejamos nosotros mismos, queremos hacer esto, quiero ir por acá, no queremos contar con nadie, nos saltamos, pasamos por encima de las autoridades, no recibimos la palabra, es que yo quiero así, es que tiene que ser en este tiempo. No nos alineamos a lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Con qué fin quiere el Espíritu Santo que nos alineemos? Con el fin de estar haciendo la obra realmente a la que fuimos llamados y la cual se nos encomendó, que no tiene que ver nada con lo que la carne quiere que nosotros hagamos.
Hermanos, entonces podemos ver con el apóstol Pablo que él nos da un ejemplo, ¿no? De todo lo que este varón sabía. Era un hombre muy letrado, un hombre que tenía mucho conocimiento, pero este hombre entendió que ese conocimiento no le servía. Él pudo haber caminado sobre su conocimiento, sobre lo que él creía, sobre lo que él aprendía, porque dice la palabra que él estuvo a los pies de Gamaliel, un hombre sabio, un hombre bien entendido de la palabra. Entonces él pudo, pero todo esto era en la ley, ahora era en Cristo Jesús. Era lo que el Señor decía, no lo que él quería y sabía. Entonces vimos ese ejemplo que él nos da, que renunció a todo. Y dice que si alguien podía hablar de algo y envanecerse, era él. Pero él todo eso lo dio por basura. Todo se despegó de cada cosa que sabía. Entonces muchos pueden decir, no, es que yo he ido a la universidad, es que yo me gradué en teología, es que yo tengo este conocimiento en estas cosas, en la otra. Pero hermano, déjeme decirle que el conocimiento que realmente usted necesita y que va a hacer que la obra se cumpla, es lo que el Espíritu Santo le diga a usted. No habrá otra obra por encima de ella que supere eso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas guiado por lo que dice el Santo Espíritu, eso va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor, porque el Espíritu Santo va y trae, y entonces te va a enriquecer. Y eso te va a dar la sabiduría, porque la sabiduría, dice la palabra, viene de lo alto. No es nuestra propia sabiduría, sabiduría de hombre, sabiduría humana, no. Entonces muchas veces queremos hacer cosas sin la guianza de Él. Por ejemplo, te pueden invitar a una prédica, pero no va a resultar. Es como por decir, hay un discipulado. Entonces tú quieres discipular a una persona. Listo, ¿está mal que la disipules? No está mal, pero ¿sabes qué? Pero si tú no te salta la autoridad y dice, me salió esta persona para discipular, quiero discipularla, ¿qué hago, ministro? ¿O qué hago, hermano? ¿Un consejo? Créeme, sí, entonces se va a orar por esa persona. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a traer una guianza. ¿Cómo vas a empezar a trabajar con esa persona? Nosotros queremos ayudar a mucha gente y de pronto discipularla en todas las formas, pero ¿sabes? El Espíritu Santo tiene un trato para cada persona. Tiene una palabra para cada persona y tiene un comienzo para cada persona. Y qué bueno es cuando nosotros somos guiados por lo que nos dice el Espíritu Santo y no por lo que nosotros queremos, que es solamente y pura, hermano, nuestra carnalidad que quiere tomar decisiones sin contar con la decisión del Padre, que no tiene ninguna validez para él. Y, hermano, podemos verlo en la palabra, en Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, pastor, aquí en el versículo 23 dice que entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que nosotros lo que hacemos eso está malo. ¿Por qué? Porque somos de tropiezo, porque si lo que nosotros vamos a hacer no es la voluntad de Dios, entonces ¿qué vamos es en contra y podemos dañar personas. Hermana, y discúlpeme, hermana, pero es muy tremendo lo que usted está compartiendo, mi hermana, porque aquí nos dice que no profetizamos en tu nombre y no echamos fuera demonios. Esas son buenas obras, ¿sí? Son buenas obras. Y no hicimos muchos milagros en tu nombre, son buenas obras. Y estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como el tema que usted dice, las buenas obras de la carne. Así es, pastor. Entonces, mire cómo nosotros podemos, lo que a nosotros nos parece bueno delante de Dios es simplemente maldad. Es malo, no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna validez. Y eso, por lo tanto, Él no lo recibe, porque imagine que hasta dice, apartados de mí. ¿Ah? Nos aparta.
de Él. ¿Por qué? Porque no nada de lo que vaya en contra de la voluntad de Él lo va a satisfacer. Entonces nosotros por eso debemos, hermanos, de estar siempre sujetos, que nuestra carne realmente sea sujetada. Entonces, por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. La guianza. ¿Estamos llamados a hacer buenas obras? Claro. Sí, pastor, dígame. Mire, hermana, es muy tremendo porque, o sea, la palabra de Dios, o sea, profetizar o que venga el Señor, ¿no? Porque si está profetizando, viene el Señor. Y si se están haciendo milagros, viene el Señor. Y si se están echando fuera demonios, es en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermana, mire que Moisés, el Señor le dijo que le hablara a la roca. Y Moisés le pegó a la roca, ¿sí? Pero la roca de todos modos echó agua. Si le hubiera hablado, hubiera dado agua. Y le pegó y dio también agua. O sea, no estaba haciendo la voluntad de Dios, pero la roca produjo agua. Pero el Señor le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Le entregarás la estafeta a Josué. Tan tremendo eso, ¿no, pastor? Porque mire lo que usted está diciendo. No estaba haciendo la voluntad del Padre. Y muchos podemos decir sí. Y claro, él le pegó, pero en contra, distinto a lo que él le había mandado. Entonces mire cómo realmente uno se puede engañar y ser descalificado, pastor, sacado del propósito de Dios por ir en contra de lo que Él ha dicho. Entonces, ¿que estamos llamados a hacer buenas obras? Claro que sí, pero es conforme nos dice. Veamos Efesios 2:10. Efesios 2:10 nos dice la palabra: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es, pastor. Usted dice que somos hechura de Él, ¿no? Son obras que desde antes de la fundación del mundo ya estaban preparadas para nosotros. El Señor ya sabía lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no nos podemos venir a inventar obras, sí, hacer lo que nosotros queremos sencillamente porque nos parece. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Usted tiene que tener, y yo tenemos que tener bien claro esto. Bendito el Señor que a través de la palabra nos está enseñando a todo lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, que es la obediencia y lo que Él quiere. Entonces, es necesario que nuestra carne, sí, es necesario que nuestra carne desaparezca para que el Espíritu Santo crezca y el Espíritu Santo lo glorifique. Dígame, pastor. Hermana, o sea, nosotros hicimos la introducción con las obras de la carne y entonces decíamos que eran pleitos, iras, celas, contiendas, disensiones, adulterios, fornicaciones, orgías, todo esto. Pero en este caso estamos hablando de ministros de Dios, ¿sí? Estamos hablando de ministros que, digámosle, están guardados en santidad, ¿sí? Ministros de Dios que se están guardando. Y entonces, o sea, nosotros podríamos hablar de las buenas obras de la carne, ¿sí? En este aspecto, porque estas obras de la carne es ira, contienda, disensiones, y digámosle que eso uno ya lo ha pasado, ¿sí? Ya está uno habiendo dejado ya el adulterio, el robo, todas esas cosas ya uno las ha dejado, ¿cierto? Sí. Pero entonces, tan tremendo, hermana, porque es la guianza del Espíritu Santo, como usted lo está diciendo, hermana, la guianza del Espíritu Santo es fundamental para hacer la obra del Señor. Esas buenas obras que el Señor nos tiene encomendadas, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Para hacer su voluntad. Así es, pastor, para hacer la perfecta voluntad del Padre. Pastor, porque nosotros ya a estas alturas el Señor nos habla de un crecimiento, ¿no? Y entonces el crecimiento es que nosotros ya estemos caminando en esa parte, o al menos ya hagamos avanzado, porque estas buenas obras no se trata de que son bonitas, agradables y que vamos a ir a hacer un trabajo. Se trata de un cumplimiento que el Señor va a hacer en lo que nos ha encomendado a través de su palabra, de la obediencia y conforme a su voluntad, guiados, como usted mismo decía, pastor, por el Santo Espíritu. El Espíritu Santo tiene y quiere manejar nuestras vidas totalmente.
Nosotros no podemos dejar el Espíritu Santo por fuera, no podemos dejar que Él no nos guíe, que Él no nos enseñe. Estas obras, pastores, son unas obras tremendas las que el Señor va a hacer. Pero ¿qué va a pasar? Dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque el Señor dice que la justicia de nosotros es como trapo de inmundicia. Entonces dice que es por la misericordia que Él tuvo con nosotros, es que Él nos salvó y nos ha lavado y nos ha regenerado por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos sido renovados. Hemos sido renovados ¿para qué? Para que conforme a ese renovamiento nosotros caminemos y lo vamos conociendo cada día. Mire, en este tiempo, con todo lo que está pasando y todo lo que el Señor va a empezar a hacer, todo lo que el Señor está haciendo, este es un tiempo donde el maligno se ha levantado y va a estar obrando. Él va a estar queriendo pero ¿sabe qué nos va a ayudar a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a estar atentos porque Él nos va a dirigir. Entonces debemos dejar que el Espíritu, ir ya dejando todo eso que nosotros nos ha tenido hasta ahora. Que ha sido para unos difícil, sí, ha sido difícil, pero el Santo Espíritu está ahí. Él vino a hacer una labor en nuestras vidas. Y si tú y yo lo dejamos, Él la va a hacer. Ya, Él la va a hacer. Y esta carne va a desaparecer. ¿Va a desaparecer qué? Va a menguar para que Él crezca en nosotros y podamos hacer cumplimiento a esa palabra, a eso que el Espíritu Santo quiere, guiado por el Santo Espíritu, pero es algo que el Padre ha dispuesto para sus hijos. Este es un tiempo grande donde no podemos ir porque queremos. Nosotros no vamos a ir a hacer una obra porque queremos, porque nos gusta o queremos servirle al Señor y qué bueno hacer esto y qué bueno hacer lo otro. No, nosotros primero fue que nos escogieron. Esto no es de voluntad de hombre, como dice la palabra. Esto es porque el Señor nos escogió, nos predestinó y hay una obra que nos entregó. Pero el que nos dio la obra para hacerla es el mismo que nos va a dirigir para que su obra, porque no es obra de hombre, es obra de Él, esta obra tenga un cumplimiento. ¿Pero por qué? Porque Él la puso y Él la va a hacer a través de usted y de mí. Somos instrumentos en las manos de Él, pero conforme la voluntad de Él. Sí, hermana, bien pueda. Hermana, también es para resplandecer, pero con la luz del Señor. El hombre, el sacerdote, el personaje que el Señor nos dice que somos embajadores de Él, entonces tenemos que representarlo a Él, no hacer nuestra voluntad, sino brillar con la luz de Él, porque Él dice que cada paso que vamos dando y todo es para que seamos la réplica de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si estamos brillando con la luz nuestra? Tenemos que dejar que brille la luz de Cristo en nosotros. Así es, hermana. Mire, hermana, lo que usted está, su aporte nos da, es como un cerramiento más a la palabra que decíamos ahora, pastor, de que íbamos a manifestarlo, íbamos a glorificarlo a Él con nuestro testimonio. Él era el que iba a resplandecer. Entonces, con la palabra que nos está diciendo la hermana, ahí vemos que sí, que es necesario mostrarlo a Él y hacer su voluntad. Veamos 1 Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios, hay un título que dice, vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces vemos que dice la palabra que para glorificar a nuestro Dios, ¿no? Entonces las buenas obras de la carne, que creemos que son buenas, esas obras no perduran. Y como no perduran, no testifican el nombre del Señor, no son avaluadas por Él. Son obras muertas, porque la obra del Señor en el Espíritu son obras perdurables,
obras que en el momento o tiempo determinado van a dar el resultado y se van a mostrar por sí solas. Es manifestar lo que el Señor dice y Él lo hace, porque el que hace la obra es Él, no nosotros. Entonces podemos ver que nosotros podemos querer hacer algo, pero es meternos en lo que el Señor está diciendo que hagamos. Sí, mis hermanos, entonces vamos a la palabra, a Tito 3, 8. Dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con confianza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Así vemos. Entonces vemos que la palabra nos dice que debemos insistir con firmeza, estar firmes. Es en la palabra, en lo que a los que creen en Dios, a esos procuran ocuparse de buenas obras, de obedecerlos. Y dice la palabra que aprenda también lo nuestro a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin frutos. Entonces, mire que el apóstol Pablo le decía a Tito, él le recomendaba la obra, pero Tito era guiado, tenía una autoridad que lo guiaba. Él le decía, haz esto, insiste, está firme. Y Tito lo hacía así, pero ¿para qué él le daba esa guianza? Dice que para que se viera el fruto. Pablo era guiado por el Señor, por el Espíritu Santo. Pablo no se movía por moverse. Y conforme el Espíritu Santo trabajaba en él guiaba a los que estaban al lado de él. Y guiaba a este varón. Entonces eran obras con fruto. ¿Por qué? Porque venía una guianza, no era palabra de hombre. Y muchas veces no vemos que el Espíritu Santo viene trabajando atrás de otra persona y esa persona trae la información. En este caso, los ministros. Los ministros son guiados por el Espíritu Santo, los que se dejan guiar, ¿no? Sabemos que hay muchos que no, pero sabemos que hay otros que son guiados. Y entonces cuando viene esta palabra, entonces le dice el ministro, no, hermano, haga esto y esto y esto. Y si usted lo hace conforme ese, usted va a tener éxito. Si es un consejo, su vida va a tener cambio. Si es una acción o va a ir a un sitio, usted va a dejar glorificado el nombre de Dios. Mira, hermana, que es importante lo que usted está hablando, pero igualmente que las personas no se vuelvan dependientes de un ministro para una situación, sino que sea la guianza del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver que muchas veces las personas se vuelven dependientes del pastor y el pastor le gusta eso, de que se vuelva la oveja dependiente del pastor. Pero más bien la oveja se debe de ser dependiente del buen pastor, el pastor y obispo de nuestras almas, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así es, pastor. Es muy importante la aclaración que usted hace, porque puede pasar, y a muchas personas le pueden haber pasado, una situación de es que si el ministro no está bien direccionado o no busca esa presencia para llevarle a su pueblo, pues obviamente el pueblo también, como dice la palabra, va a perecer por falta de un conocimiento, no hay un entendimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo va a desenfrenar. Entonces, sí, es importante eso, la dirección, pero como usted dice, usted hace la aclaración, el pastor de nuestras almas, ¿ya? El pastor y obispo, ese es el importante en el que este tiempo nosotros queremos que empiece a obrar, porque nosotros podemos ver en estos varones, en Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros, cómo este hombre era utilizado. Tan así que él decía, en tal iglesia está pasando esto y esto, y mandaba el consejo, porque era el Espíritu enseñándole, mostrándolo. Y ahí tenemos que llegar a nosotros, que el Espíritu Santo nos envíe, nos revele lo que puede estar pasando, la necesidad de un hermano. Y ahora en este tiempo, todo lo que viene, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele lo que el Padre tiene para nosotros y nos lo va a revelar.
pero la carne no va a permitir, hermano, no va a permitir que le revele. ¿Por qué? Porque la carne siempre se centra en sí misma. Puede hacer el bien sola, ella cree que puede hacer el bien sola, en sus propias fuerzas. Ella no se humilla, ella no espera en Dios. Lo único que hace es tomar sus propias decisiones, pensar por sí y actuar por su cuenta. Ella lo único que quiere naturalmente, hermano, es inignorable, ella misma adjudicarse la gloria. Es que yo lo hice, es que yo tal cosa, es que por aquí. Pero eso no es gloria, hermano, eso no es gloria. ¿Sabe por qué? Porque siempre vendrá una mala consecuencia. Porque lo que no es aprobado por Dios, hermano, está evaluado por quién. Y el enemigo no te va a venir a premiar a ti por cosas buenas. El enemigo no, él te va a atacar. Y si tú estás dejándote guiar por tu carne y no por el Santo Espíritu, entonces tenemos que mirar todas las cosas que se nos pueden avecinar. Miremos la palabra en lo que dice Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es, pastor. Mire esta palabra tremenda, dice que deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque nosotros hemos sido vivificados en nuestro espíritu. Entonces nosotros no somos deudores de la carne, entonces no podemos vivir conforme a la carne. ¿Por qué? Porque dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La carne es muerte, la carne mata toda obra en tu vida. La carne no deja que haya en ti una prosperidad tanto física como espiritualmente, porque nos envanecemos, porque hacemos lo que queremos y el Espíritu Santo no puede fluir. El Espíritu Santo, dice la palabra, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién va a hacer morir las obras de la carne? El Espíritu. ¿Y cómo va a hacer el Espíritu hacer morir las obras de la carne? Guiándonos y llevándonos a una vida en el Espíritu, para que podamos hacer las buenas obras a las que fuimos encomendados. El Espíritu Santo, a medida que vamos caminando, que vamos teniendo esa familiaridad con Él, que vamos teniendo esa amistad, que nos vamos penetrando, vamos teniendo una intimidad, un acercamiento, ahí la carne va muriendo, nuestra carne va menguando a medida que nosotros tenemos, porque es como cuando usted tiene un amigo. A medida que usted empieza a establecer conversa con ese amigo, con esa persona, la pudiste haber conocido hoy, pero empieza una amistad, empieza un diálogo, entonces empieza a haber ese acercamiento, empieza a conocerse tanto que muchas veces de esos acercamientos así viene algo más profundo y se conocen. A veces no se llega a algo por decir que se van a casar, pero se conoce tanto ese amigo, pero es por la comunión que hemos tenido y tenemos con Él. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo de verdad llega a ser ese amigo en nosotros, el que fluye, el que tenemos comunión, el que hablamos, el que dialogamos, el que intercambiamos, porque eso es una conversación con el Espíritu. No es que tú hablas, el Espíritu habla y eso que va ahí. No, hay un intercambio. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos guíe, porque podemos preguntarle por qué esto lo podemos hacer y por qué lo otro no lo podemos hacer. Y Él nos va a enseñar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y va a ir quitando todo argumento, todo lo que habíamos venido nosotros caminando en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio querer, en hacer nuestras propias cosas. Eso se va a ir tumbando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a empezar a tomar el poder y el control en nuestro espíritu. Dígame, pastor. Hermana, mire, muy tremendo lo que usted nos aporta a todos nosotros, y es importante esa relación con el Espíritu Santo, pero ¿cómo hacemos entonces para darnos cuenta de la guianza del Espíritu Santo si muchas veces hemos pecado o hicimos algo contrario
a la voluntad del Señor y ni siquiera sentimos que hemos contristado al Espíritu Santo, porque el Señor en su palabra nos muestra y nos dice que no contristéis al Espíritu Santo, o que no lo resistáis, o que no lo afrentéis, ¿sí? O que aún no lo apaguéis, ¿sí? Entonces son los estados en que puede estar el Espíritu Santo en una persona. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos saber de la guianza del Espíritu Santo, hermano? Entonces uno puede mirar cómo el Espíritu Santo le habla a uno, para que lo entiendas, mi hermano. Uno puede saber cómo el Espíritu Santo le habla cuando tú has pecado. La conciencia te dice culpable, ¿sí? Te acusa como culpable, ¿sí? Hace sentir en la vida de uno que uno la embarró, que pecó, por decirlo así. Pero viene una voz, que es la voz del Espíritu Santo, que te empieza a reargüir de lo que has hecho. Esa es la voz del Espíritu Santo, para que lo puedas entender. Cuando te empieza a venir una voz diciendo por qué lo hiciste, o tal cosa, o tal otra, ese es el Espíritu Santo para que entres en el arrepentimiento. Pero si no le haces caso a esa voz, entonces se contrista el Espíritu Santo. Y entonces uno sigue entonces en la obra carnal de seguir haciendo lo que uno quiere. Entonces creo yo que para empezar una relación con el Espíritu Santo, entonces poderle decir: Espíritu Santo, perdóname porque te he escuchado y he pasado por encima de lo que el consejo, por encima de lo que tú me has dicho. Es verdad, pastor, y eso es bien grande lo que está aportando a nosotros, porque, pastor, mire, muchas veces nosotros podemos ser entendidos de muchas cosas, pero puede más lo que nosotros queremos y nuestra carnalidad, y no somos capaces de reconocer ni confesar las situaciones que nosotros estamos viviendo. Y esas situaciones matan nuestros sentidos espirituales, los adormecen. El Espíritu Santo no funciona ahí, lo contristamos. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo es lo nuestro. Pero cuando nosotros empezamos a morir a todo eso, pastor, entonces podemos ver lo que usted dice. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ese arrepentimiento, reconocer y acercarnos y dejarlo, que aunque a nosotros no nos guste, guiarnos por él, porque muchas veces hay algo que a nosotros nos puede parecer tremendo, no queremos hacerlo, pero es lo que él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros, o lo mejor para nuestro prójimo, porque es lo correcto, es lo que se debe de hacer. Y a veces, como no va conforme a nosotros queremos, entonces al deseo nuestro, al deseo nuestro, así es, pastor, gracias. Entonces no va conforme a ese deseo, entonces no se hace. Pero mira lo que usted dice, ahí podemos establecer una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne va menguando y dejamos que el Espíritu Santo se vaya enseñoreando, vaya quedando por encima, empiece a obrar en nuestras vidas y poderlo oír y poder trabajar. ¿Para qué? Para tener una vida, para que realmente nuestro espíritu sea uno con Él. Cuando nuestro espíritu se une con Él, pastor, eso es tremendo, un solo espíritu en uno. Ahí no hay división de nada. Su espíritu y mi espíritu unidos son uno solo, y el del Padre. Y ahí viene a hacerse una sola voluntad también, Amén. Porque está mi voluntad y la voluntad del Señor. Amén, así es, pastor. Entonces, mire lo importante que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire lo importante que es el que lleguemos a esa magnitud de darle a Él el lugar, el derecho y toda autoridad para que Él gobierne todas nuestras vidas, ¿eh? Para que podamos, dice, como dice la palabra, ahí mismo en Romanos, pastor. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Sí, bendito sea el Señor, porque eso es lo que hace el pecado, Él reina. Y cuando Él reina, pues obviamente terminamos sometidos a los deseos, pues como nos dice la palabra, dice que pues pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. El pecado no debe estar ya en nosotros, porque dice en el 18 de ahí mismo de Romanos. En el 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así es, pastor, por ahí hay una palabra que nos habla, que dice que el que se hace amigo del uno, se vuelve enemigo del otro. Entonces, ¿con quién voy a tener amistad ahí? El Señor nos dice ahí en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no es que la amistad del mundo se constituye enemigo de Dios? El que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tremendo porque Él nos está llamando amigos. Él nos dice que somos amigos. Entonces, ¿con quién verdad tenemos amistad? ¿Ah? ¿O con quién vamos a empezar a establecer una amistad? ¿Cómo es? ¿Ah? Una amistad realmente firme con Él, guiados por Él, porque somos amigos. ¿Y cómo andan los amigos? ¿Cómo se tratan los amigos? Entre los amigos, buenos amigos, hay fidelidad. Y es como decir, hay una obediencia, hay un escuchamiento, porque cuando uno tiene, pastor, un buen amigo, le cuento que uno se sienta de una forma y uno no quiere que ese amigo se vaya. Uno quiere saber todo de ese amigo y que ese amigo le cuente a uno y uno quiere que también lo escuche. A veces uno no quiere que ese amigo, a mí me ha pasado, antes yo tenía una amistad y cuando esa persona llegaba a mí me agradaba. Y yo no quería que se fuera. Y empezaba a hablar y hablar y buscaba todos los pros y los contras y los no contras para que ya no se fuera. Pero también quería hablarle y me desahogaba cuando hablaba con ella. Y esa misma amistad, ahora hay que buscarles, pero con el Espíritu Santo. Porque para eso está. Para escucharnos, para guiarnos, para aconsejarnos y para que podamos hacer esa obra que se nos encomendaron. Hermano, esto es muy precioso y esto es muy bonito, de verdad que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, hermano. Nosotros tenemos un ejemplo muy grande de lo que es hacer la voluntad. Venir a hacer, nosotros podríamos decir que las obras buenas, pero el Señor Jesús vino a hacer una obra. La obra que se le encomendó, y vemos que Él fue al Getsemaní para que esa obra fuera cumplida. Él no hizo lo que quiso, Él hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Y a nosotros nos es tan imposible. Y era hombre, hermana. Era hombre, tenía emociones, todo como un ser humano común y corriente. Él se despojó de ser Dios para ser hombre, y entonces podemos ver en el Getsemaní cómo Él pide el auxilio para pasar esa copa. No toma una decisión, Él pide el auxilio y le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Le dice al Padre, si es posible. No tomó una decisión. Y mire, hermano, lo importante de que es hacer la voluntad del Padre, no dejarnos guiar por nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo, porque el Señor tiene en cuenta esto. Miremoslo en la palabra, hermano, lo que nos dice la palabra en Proverbios. Proverbios 21:2 dice, la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Entonces podemos ver, si colocamos esto en una balanza, cuál sería el peso correcto. Entonces vemos que muchas cosas pesan más las de nosotros que la de Dios. Por eso, con la guianza, y muchos no conocen la guianza del Espíritu Santo, no conocen al Espíritu Santo. Entonces, como muchas veces cuando evangelizamos, se le dice, coja al Espíritu Santo como su amigo, cuéntele las cosas, Él le va direccionando, Él lo va llevando a la toda verdad. Entonces hay que pesar esto que nosotros hacemos en la balanza del Señor, a ver cuál pesa más, si la voluntad de Dios o la de nosotros. Así es, hermana, y que como dice la palabra, que no nos hallen faltos, que realmente estemos en lo correcto, que realmente tengamos delante de Dios el peso realmente que Él necesita que nosotros tengamos, porque déjeme decirle que vamos a ser juzgados, vamos a ser
vamos a dar una... Sí, hermana, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Sí, eso es importante y casi nosotros no lo conocemos, lo del juicio en el tribunal de Cristo. Así es, pastor. Entonces, mire que todas las cosas que se van a venir y por falta de no querer o no tener un conocimiento en nuestra propia terquedad, hostilidad, o creemos que muchas veces nos vamos en contra no sé de quién, pero realmente lo que nosotros no hacemos se vamos en contra del Señor, porque nos vamos en contra del Espíritu Santo. Porque si no hacemos la obra que Él quiere que hagamos, ¿en contra de qué nos vamos a ir? Y realmente que vamos a tener una consecuencia, porque es que no vamos a dar fruto. Y la palabra dice, pastor, si me ayuda en hay una... Hermana, mire que eso es muy tremendo lo que usted está compartiendo. Y hay dos parábolas que el Señor habla acerca del fruto, del dar fruto. Y está la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 lo multiplicó a 10 y le dijo, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, gobernarás sobre 10 ciudades. Al de 2 le dijo, lo reprodujo en 4 y también le dijo, buen siervo y fiel. Al de 1 le dije, tuve miedo, sabías que eras esto y lo otro, entonces lo escondí. Y el Señor dice, siervo malvado, lo hubieras colocado en el banco para que produciera. Entonces, como tú estás diciendo que la negligencia, que una cosa y la otra, esas situaciones impiden que nosotros hagamos la obra de Dios y la reproduzcamos. Porque ese es el punto. El Señor nos entrega una obra, pero es para reproducirla. Entonces, mire, hermanos, que hay otra parte que es sobre los 4 terrenos, por decirlo así, del corazón. Y hay 4 terrenos en nuestra vida. Y la palabra de Dios, que es la semilla que el sembrador sale a sembrar. Y entonces, cuando dice que la palabra cayó en buena tierra y que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Por qué siendo la misma semilla, o sea, la palabra de Dios, siendo la misma semilla y siendo un buen terreno, por qué dio al 30? ¿O por qué la otra planta dio al 60? ¿O por qué la otra planta dio al 100 por 1? Entonces es importante que nosotros entendamos que hay situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser que nos impiden dar fruto. Y por ejemplo, lo que tú estabas hablando de, hay veces es lo contrario, lo que tú decías ahora, y es el menosprecio, ¿sí? Las cosas que hay en uno y por ejemplo la timidez. Hay muchos aspectos de que impiden de que esa persona pueda hacer la obra de Dios. No solamente la altivez o la desobediencia o la carnalidad, sino hay veces lo contrario que está en la persona que haya sido afectada y entonces por eso da el fruto al 30 o da el fruto al 60 o una persona que ha sido sanada, que ha sido restaurada, que ha sido ministrada, esa persona da al 100%. Así es, pastor, pero ¿qué era que le iba a decir? A mí esta palabra de Proverbios 21:2 de verdad que me impacta, pastor, porque nos invita a que nos examinemos, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra vida con el Señor espiritual. Esta palabra es de verdad que si la ponemos por obra, como todo debemos poner toda la palabra, es obvio, pero hay palabras que nos llevan a una dirección, nos están guiando. Y esta palabra dice, la gente puede considerarse en lo correcto y nosotras muchas veces en nosotros creemos hacer lo correcto, pero eso correcto que estamos haciendo realmente es en una guianza o es porque nosotros creemos que está siendo correcto. Entonces, mire, con todo y correcto, esto dice que nos pueden hallar faltos, entonces debemos mirarnos, ¿para qué? Dice, y examinar nuestro corazón. Entonces debemos estar vigilantes, que es algo que a través de la palabra usted nos ha venido enseñando, es ese cuidado que tenemos que debemos tener con nuestro corazón,
y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos estar atendidos y percibidos de todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Qué bueno que empecemos nosotros cada día, hermano, a tener esa guianza, a dejarnos llevar por el Espíritu Santo, a entrar en esa comunión, para que todo lo que nosotros hagamos sea de verdad para el Señor. Un galardón para el Señor, hermanos. Es una honra para el Señor entrar en esa obediencia y lo vamos a glorificar, lo vamos a manifestar, lo vamos a honrar. Y eso es lo que el Señor quiere. Y Él honra a los que le honran. Y Él va a empezar a hacer una obra en nuestras vidas. Usted va a ver en su vida, yo veré también, porque también eso es para mí, lo que el Señor va a empezar a hacer en nuestras vidas cuando realmente el Espíritu Santo nos guíe y realmente hagamos esas obras que Él nos mandó, pero las obras de Él. Y nuestra carne esté sujeta, muerta. Y le dé paso al Santo Espíritu Santo, hermano. Hermano, que sea de bendición esta palabra para sus vidas. Vamos a orarle al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Lo exaltamos, Señor, porque cada día, Señor, tú nos enseñas más y más de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta unidad, Señor, poder compartir esta palabra también aquí con el ministro, mi hermana, Señor, para, Señor, que el pueblo pueda recibir, Señor, este aporte que hoy tú tienes para cada uno, Señor, la importancia, Señor, de que podamos, Señor, caminar agradándote a ti, Señor. Caminar, Señor, no por nuestra propia voluntad, en nuestras propias fuerzas, Señor, no, sino, Señor, caminando, Señor, dependiendo de ti, de todo lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, entregados a ti, Señor, para que tu obra sea manifestada, Señor, para que otros puedan también, Señor, ser enseñados y caminen, Padre Santo, para hacer ese testimonio, Señor, de la obra tuya. Padre, te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te alabamos, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Grande eres tú en esa misericordia que tiene para con nosotros, Señor. Porque tú, Señor, no permites, Señor, que estemos engañados, Padre. Tú nos hablas, nos liberta a través de tu palabra, Señor. Nos traes vida, Señor. Traes sanidad, Señor, a nuestras vidas, Padre. Nos has rescatado, Padre Santo, con tu palabra cada día más, Señor, para que podamos caminar, Señor, para que podamos, Señor, manifestarte a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo cada día en nuestras vidas y harás, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les continúe bendiciendo.